Muy buenos días, mi nombre es Ximena de Camacaro, soy escritora. Tengo estos libros los cuales podrías conseguir por Amazon. Uno es Escuchando el Informe de Dios a través de las pruebas y otro libro tiene que ver con el desafío de ser mujer y te invito a que los puedas conseguir por este medio. Y hoy quisiera compartir con ustedes un tema que he titulado Tocando Fondo, porque creo que muchos de nosotros hemos tocado fondo en algún momento de nuestras vidas. Y quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cuántas veces tú has dicho cuando ves una persona que tiene una vida como desordenada y has dicho, esta persona necesita tocar fondo para poder que salga de esta situación, deje esta vida que lleva? Y me encontré con un pensamiento de un escritor español llamado José Luis San Pedro, el cual decía que es tocando fondo, ya sea a través de la amargura o de la desgracia, donde una persona llega a saber quién es, pero también donde la persona comienza a pararse firme. Y para ello quise escoger una historia que me agrada muchísimo, que está en Primera de Reyes, en el capítulo 17 en adelante. Y se trata de un profeta, Elías, y una viuda que vivía en una aldea llamada Sarepta. Y dice que estas dos personas estaban siendo afectadas por una misma situación. Elías era un hombre que Dios usó en un determinado momento para detener la lluvia en una nación por 3 años. Y la viuda, ella estaba siendo afectada porque a raíz de la sequía acabó con toda provisión económica y ya no tenía sustento para nada. Cuando Elías empieza su proceso, Dios lo lleva a vivir junto a un arroyo y en ese arroyo el Señor le ordena a unos cuervos que le lleven pan, que le lleven carne, y él debía beber del arroyo, pero por la misma sequía el arroyo se seca y Dios entonces le dice que lo va a movilizar, que lo va a llevar a la casa de una viuda para que ella lo alimente. Y miren la orden que Dios le da. Está en Primera de Reyes 17:9 y le dice, vete a vivir a Sarepta, porque en ese lugar yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Y Elías sale de allí, del arroyo, se va donde la viuda y la encuentra allí a ella juntando leña, recolectando leña, y le dice, tráeme un poco de agua, pero también tráeme un poco de pan. La viuda voltea a mirarlo y le dice, yo te juro por el Señor que no tengo nada, no tengo pan en la casa, solo me queda un puño de harina y un poco de aceite. Y le sigue diciendo, yo estaba preparando una comida, voy a preparar una comida para que mi hijo y yo comamos la última comida. Después de esto, nosotros moriremos. Y cuando tú escuchas el lenguaje de esta mujer, es el lenguaje de una persona que está envuelta en el pesimismo, en la angustia, en la desesperación, que ya no sabe qué hacer a través de una situación que está pasando. Es una mujer que está llena de dolor, es una mujer que tiene un hijo que sostener y no tiene la provisión para hacerlo. Así que Elías viene de tocar fondo y cuando vemos a dónde Dios lo lleva a la casa de una persona que está pasando por una situación peor que la de él. Y cuando nosotros estamos pasando por pruebas, quisiéramos o esperamos como que Dios nos lleve a lugares donde nosotros podemos encontrar la solución. Tú nunca vas a esperar que Dios te lleve
a un lugar donde la situación está peor que la tuya. Pero eso fue lo que sucedió. Dios llevó a Elías a un lugar donde Elías podría ser una bendición para la viuda. Él fue a ese lugar para ser bendecido, pero lo que él no sabía es que él iba a ese lugar para ser de bendición para ella. Elías entonces sería bendecido por la viuda, pero la viuda todavía no sabía hasta dónde iba a ser de bendición este hombre en su casa. Porque en ocasiones, como el estar tan concentrado en nuestros problemas no nos permite evaluar las movidas de Dios, no nos permite saber de dónde va a venir el socorro. Cuando estamos pasando por pruebas, por momentos difíciles y te encierras allí en esos momentos, no podrás entender de dónde vendrá tu socorro, de dónde vendrá esa ayuda que Dios tiene preparada para ti. Elías estaba en un momento difícil en su vida, pero lo que yo veo es que él no cuestionó las órdenes de Dios, porque él podría haberse preguntado y haber dicho: ¿por qué, si estoy pasando por un momento duro, por qué no me lleva a otro lugar que sea de bendición? ¿Por qué me va a llevar a la casa de una viuda que quizás no tenga los recursos para sostenerme? Pero él no cuestionó nada, él obedeció. Y Elías, cuando la mujer le responde esto, Elías le dice, esto lo vas a encontrar en el versículo 13, él le dice: mujer, no tengas miedo. Lo cual nos muestra que la mujer, su lenguaje obedecía también a el de una persona que está llena de temores, llena de angustia, sobre todo el temor de no saber cómo proveer para su casa. Y Elías le dice: ve mujer y prepara primero para mí. Después tú vas a preparar para tu hijo y para ti. Y cuando tú escuchas estas palabras, lees estas palabras de Elías, te preguntas: ¿será que Elías no estaba escuchando lo que esta mujer le acababa de decir? Ella le estaba diciendo: solo tengo comida para 2 personas, no para 3. Pero Elías le dice: prepara primero para mí. Vemos entonces que Elías estaba desafiando la fe de esta mujer. Él necesitaba que ella comenzara a creer que vendrían cosas grandes y maravillosas para su vida. Y así será. Dios normalmente desafiará nuestra fe para llevarnos y darnos cosas maravillosas que tiene preparadas para nosotros. Pero hay veces donde Dios nos va a pedir hacer cosas y con estas cosas Dios va a estirar nuestra fe. Y con esta situación Dios estaba estirando la fe de Elías, pero también la fe de esta mujer. Y Elías entonces, al ver los temores de la viuda, él le da una promesa de parte de Dios. Y le dice: pues el Señor, el Dios de Israel, te dice así. Y le dice: siempre habrá harina en tu casa y aceite en tu recipiente. Y esta bendición, le dice, será hasta que yo mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Así que este milagro de multiplicación sería por largo tiempo. Este milagro de multiplicación sería hasta que la harina se multiplicara, sería hasta que el aceite se multiplicara, sería hasta que llegara nuevamente la lluvia. Tenían que sembrar, tenían que crecer el cultivo, tenían que recoger el cultivo, tenían que procesar nuevamente para sacar el aceite, para sacar la harina. Entonces no estamos hablando que la multiplicación de la harina y el aceite fue por corto tiempo, fue por largo tiempo.
Pero cuando la viuda recibe esta palabra de Dios, ella decide dar pasos en su fe. Así que va y cocina para Elías, va y cocina para ella y su hijo, porque ella decide creer en lo que Dios le había dicho. Creer en esas palabras de Dios. ¿Cuántas veces tú has recibido una promesa de parte de Dios y lo primero que haces es cuestionar esa promesa? Lo primero que haces es dudar si Dios lo va a hacer, si no lo va a hacer. Y esto te lleva a que no dé pasos en lo que Dios te pide hacer. Pero vamos a ver que un simple acto de fe, esto puede llevarte a conseguir el milagro más grande para tu vida. Yo enseño que la fe es la distancia que hay entre aquellas cosas que Dios te promete hacer y esa certeza que tú tienes de que Dios lo va a hacer. Pero también cuando tú tienes un poco de fe o ella no existe, no crees, eso también hace que se distancie ese milagro que Dios tiene para tu vida. Todo milagro, tienes que saber que todo milagro comienza con pasos de fe. Comienzas con la obediencia y tú no vas a ver que esos milagros se evidencien hasta tanto tú no decidas creer, hasta tanto tú no decidas obedecer, hasta tanto tú no decidas comenzar a dar pasos en tu vida de fe. Y dice que siempre hubo harina y aceite en la casa de la viuda, pero lo que no se imaginan las personas es que vendría una situación más grande en la vida de ella. Resulta que el niño se enferma y el niño muere. Y cuando esto sucede, ella de inmediato va en busca del profeta y le dice: ¡ay, hombre de Dios! ¿Qué te pasó? ¿Qué me has hecho? ¿Por qué has venido a señalarme mi pecado? Ella creyó que esta segunda prueba que venía a su vida era un señalamiento de su pecado, un señalamiento quizás de las cosas que ella había hecho incorrecta. Y culpó a Elías, porque cuando a nosotros nos llegan momentos difíciles, no sabemos a quién echarle la culpa. Algunos culpan a Dios, otros culpan a la gente que está a su alrededor, pero la mayoría se culpan a sí mismos, como lo hizo ella. Ella se culpó a sí misma y dijo: esto es Dios castigando los pecados que yo he cometido, castigándome por aquellas cosas que yo he hecho incorrectas. Y muchos de nosotros nos cuestionamos y es así. Pero hay momentos que yo sé que esas pruebas vienen porque Dios las permite, pero hay momentos que esas pruebas, todo no tiene que ver con un pecado que tú hayas cometido. Pero ¿cuántas veces nos pasa así como le pasó a ella? Que después de nosotros haber recibido como un milagro y estamos en ese proceso de disfrutar ese milagro, nos llega otra situación a nuestras vidas y no entendemos por qué. Porque yo creo que la vida se trata de esos momentos buenos, momentos difíciles, y tenemos que aprender a vivir entre unos y otros. La hambruna por la que estaba pasando el país no era lo peor que le llegaría a la viuda. La muerte por la que estaba pasando en ese momento de su hijo, eso era el verdadero fondo que ella tendría que tocar. Pero cuando vemos allí, vemos esos momentos de dolor, entonces vemos que ella pensó: esto es un castigo de parte de Dios. La Biblia dice que todos nosotros pecamos, que ninguno de nosotros puede decir que no comete pecado. Todos los días nos equivocamos. Hay momentos que Dios
nos disciplina por aquellas cosas que hacemos que a Él le desagrada. Pero hay circunstancias que llegan a nuestra vida, como esa sequía, como esto, que yo me imagino que no todo mundo en la nación era gente perversa o mala. Me imagino que allí había mucha gente buena que simplemente se vio afectado también por esta situación de la sequía. Así que el fondo que tocaría la viuda no era la crisis económica por la que estaba pasando. El verdadero fondo se trataría de la muerte de su hijo. Y ella, el milagro que recibió de la multiplicación de la harina y del aceite, sencillamente se convirtió en la plataforma que ella necesitaría para crecer en su fe y para estar preparada para la circunstancia que le llegaría de la muerte de su hijo y poderla enfrentar. Ella necesitaba ser testigo de un milagro de multiplicación si quería ser testigo de un milagro de resurrección. Entonces esto nos evidencia cómo Dios nos prepara a través de lo que nosotros estamos pasando, y muchas veces esa preparación tiene que ver a través de esos momentos difíciles que tú y yo pasamos. Dios siempre te prepara. Y como lo he dicho en otros videos de este canal que te invito a que los escuches, Dios siempre te prepara. A mí me preparó en mi vida. Primero tuve una crisis económica y eso formó una parte de mi fe. Después me llega un cáncer y esto ya me ayudó a crecer a otro escalón en mi fe. Ahora lucho con una incapacidad en mi cadera y esto llevo 8 años pasando por una prueba y esto me está llevando cada día. Yo veo cómo Dios fortalece mi fe, cómo fortalece mi vida espiritual, mi relación con Él. Elías dice que llegó y tomó al niño y lo llevó a su cuarto. Y vamos a escuchar el lenguaje de Elías, porque cuando él se dirige a Dios ante esta situación, él le dice: oh Señor, ¿por qué has traído desgracia a la vida de esta mujer que me abrió las puertas de su casa, provocando la muerte de su hijo? Y cuando yo veo allí algunas frases, es una frase de reclamo a Dios. Y le está diciendo: tú provocaste la muerte de ese niño. Me traes a esta casa. Esta mujer me bendice. Y la paga que tú le vas a dar es matándole a su hijo. Entonces vemos que para mí es como que el momento que aprovechó Elías para sacar también ese dolor que tenía en él, ese dolor que tenía en su corazón, porque hay veces cuando a nosotros nos pasa, cuando fallece alguien, de un hijo de un amigo, de un conocido, podemos sentir dolor, pero nunca nuestro dolor va a ser igual al de la persona que está pasando por ese momento. Pero para mí fue un momento que Elías también aprovechó para sacar, para desgarrar ese corazón delante de Dios y mostrar esa frustración que él quizás estaba sintiendo. Él le dice: ¿por qué tú provocas la muerte de ese niño? Así que Elías venía de tocar fondo. Por lo que él había pasado en el arroyo, ahora estaba en la casa de una mujer que estaba en una situación difícil. Pero también creo que en un momento él pudo evaluar que la situación de él no era tan fuerte como la de esta mujer. Pudo salir de allí y pudo mirar como el cuadro completo, que en ocasiones es importante que tú y yo lo podamos mirar,
Porque cuando no aprendemos a mirar el cuadro completo de una situación, sino una sola parte de ese cuadro, entonces nos podemos llenar de todos estos sentimientos de frustración, de amargura, de dolor. Pero él miró el cuadro de esta viuda y él entendió que esta mujer estaba pasando por un momento peor al que él estaba viviendo. Él se puso en los zapatos de ella y comenzó a clamar por ella, a clamar por una bendición para su vida. Clamó por ese milagro para ella. ¿Cuántas veces nosotros creemos que los problemas por los que estamos pasando son los peores, que mi situación es la peor? Pero cuando yo salgo y miro a otras personas, comprendo que mi situación quizás no es la peor, que hay gente que está pasando por momentos más difíciles que por los tuyos, que por los míos. Así que es necesario que salgamos como de ese lugar donde nos encerramos con los problemas y creemos que es lo peor y podamos ver también a nuestro lado. Dice que Elías tomó el niño y Elías se puso sobre él 3 veces y siguió clamándole a Dios. Y le decía: yo te pido que tú devuelvas la vida a este niño. Y dice que el Señor oyó su oración y el niño resucitó. Y miren lo que dijo la viuda. Ella le dice: ahora sí estoy convencida que tú eres un hombre de Dios. ¿Cuántas veces nos pasa así? Caminamos con Dios, pero no estamos convencidos de en quién hemos creído. No estamos convencidos de quién es Él. Elías representaba la presencia de Dios en su casa y solamente ella ve un milagro de multiplicación. Pero solamente cuando ve el milagro de la resurrección es que se convence de quién es Dios. Así que vemos que la fe que ella manifestó al comienzo era una fe con altos y bajos. Era una fe quizás llena de dudas, era una fe, pero por primera vez veo que se consolidó la fe de esta mujer. Porque ella dice: ahora sí creo que tú eres un hombre de Dios. Pero también le dice: ahora creo que toda palabra que sale de tu boca es palabra de Dios. Allí también vemos cómo ella entonces por primera vez cree que lo que Elías le estaba hablando o le había hablado durante el tiempo que estuvo en su casa era palabra de Dios. Somos muy ligeros en ocasiones para cuestionar las palabras que Dios nos da. Somos muy ligeros para cuestionar los mensajes que quizás recibimos de alguien, para cuestionar si este mensaje es de Dios, si esta palabra no es de Dios, para cuestionar las promesas que Dios nos da. Quizás somos ligeros en esto. Y fíjese que ella le dice: ahora creo que esa palabra es de Dios. Pero yo te invito a que no permitas que el dolor te lleve a olvidar quién es Dios. No permitas que el dolor te lleve a olvidar o a cuestionar sus promesas, las palabras que has recibido para tu vida, aquellas palabras que te han sostenido, porque quizás muchos de nosotros hemos sido sostenidos por palabras de Dios durante mucho tiempo. Yo lo puedo decir, mi vida ha sido sostenida por la palabra de Dios durante todos estos 16 años que llevo caminando con Él. Y quisiera volver a la frase de José Luis, porque él dice que es a través de la amargura y de la desgracia donde muchos tocamos fondo. Y es cierto, pero la pregunta es: ¿por qué tenemos que esperar que lleguen esos momentos de desgracia para nosotros tocar fondo en situaciones? ¿Por qué si tenemos tantas oportunidades que Dios nos brinda de conocerle, de acercarnos a Él?
¿Por qué más bien no hacemos un alto en el camino y nos detenemos a evaluar nuestras vidas y poder dar pasos en ella, nuestra vida de fe, y acercarnos a Dios? Elías y la viuda tocaron fondo a través de esta situación que duró 3 años y medio. Pero ella descubrió quién era Dios. Ella descubrió que había un Dios sobrenatural, un Dios que estaba por encima de cualquier circunstancia, y un Dios que no solamente podía proveerle económicamente, sino un Dios que tenía la capacidad incluso de resucitar. Y Elías, yo creo que tenía que estar en ese arroyo, tenía que estar en la casa de esa viuda, porque esto era parte de su camino. Él estaba comenzando un llamado de parte de Dios y él necesitaba ser fortalecido en su vida de fe, porque eran muchas las cosas que Dios haría a través de él. Así que si eres una persona que estás pasando por un momento difícil o quizás estás tocando fondo a través de una circunstancia, ábrele tu corazón a Dios. Y si crees que no crees lo suficientemente en Él, pídele: Señor, ayúdame a crecer en mi fe. Yo necesito crecer en mi fe, yo necesito conocerte de primera mano como lo conoció la viuda. Ella pudo conocer un Dios de primera mano. Y si eres un siervo de Dios como lo era Elías, pídele a Dios que todos esos fondos que te permite tocar como siervo de Dios, como persona que le sirve a Él, se conviertan en las plataformas que te ayudarán a crecer en tu vida espiritual, pero también en las plataformas que te llevarán, porque yo estoy convencida que nosotros no solamente subimos escalones en nuestra vida de fe, sino que también cuando subimos esos escalones, Dios nos lleva y nos usa para cosas más grandes y maravillosas. Tú como siervo de Dios puedes ser el instrumento que Dios elija para llevar bendición a la vida de una persona, pero también a través de nosotros puede usarnos para llevar milagros de multiplicación y milagros de bendición. Yo deseo que el Señor te bendiga y si estás tocando fondo, sea un momento para acercarte a Él. Nos vemos pronto.